abrir esta conferencia internacional, la 25, y teneros, sobre todo, teneros a todos que sois mis amigos aquí, escuchando. Gracias de antemano por vuestra atención y muchas gracias, Amelia, por esa presentación que ha hecho. Impresionante. Muy bien. El tema de hoy es, como no, oftalmología y método Bates. Como sabéis, todos mis estudiantes y alumnos de los cursos, soy la que machaca con la oftalmología, con la anatomía, con las enfermedades, porque me parece una cosa interesante para todo educador. Aunque el doctor Bates era oftalmólogo, hoy en día la oftalmología y la educación visual no van de la mano. Y esto es una lástima, porque podría cooperar mucho y muy bien. La oftalmología actual, la académica, a pesar de que tiene grandes avances en el campo de la cirugía, en el tratamiento de enfermedades, que no hay que quitarle el valor que lo tiene, sin embargo, carece de la parte más humanística en la que considerar al paciente o al cliente como un ser que no solo tiene una enfermedad, no es una enfermedad, es un ser pensante y que siente y que tiene una vida que tiene que desarrollar en la mejor armonía posible. Es ahí donde nosotros podemos ayudar en nuestra práctica diaria. Podemos hacer que estos clientes saquen lo mejor de lo que tienen, no lo que no tienen, que es una cosa muy importante. Cuando tienes una enfermedad, no veo, no puedo, no tengo, me falta. Esto no es la forma adecuada de enfocarlo. La forma adecuada es ¿qué tengo? ¿Qué puedo? ¿Qué sé hacer? ¿Qué puedo hacer? Y entonces descubrimos que es muchísimo más de lo que imaginábamos. Y para ello está el método Bates, para enseñarnos a desarrollar todas estas capacidades que habitualmente no se tienen en cuenta. Desde mi perspectiva profesional como oftalmóloga, yo recibo clientes que o bien les han dicho que no puede hacerse nada más, que su enfermedad no tiene remedio, que nunca se van a curar, que están cansados de ir de médico en médico y efectivamente tienen problemas a lo mejor graves, pero también tienen molestias, tienen disconfort, tienen dificultad para llevar a cabo tareas en su vida y cualquier cosa que les ayude lo valoran muchísimo. Y aquí nosotros podemos entrar a ayudarles. Silvia sabe que hay gente que no tiene mucha visión y que gracias a trabajar con el método Bates recupera la alegría de vivir. Sí, muy bien. Pues todo esto es lo que es importante, hacer un servicio a la gente y que desarrollen las capacidades y potencialidades que tienen y muchas veces no conocen. No saben que pueden ver más colores, que pueden ver un campo visual más amplio, que tienen una visión del mundo desde una perspectiva diferente. Por eso, aquí me gustaría explicaros un poco sobre la oftalmología, en qué consiste el ojo, para qué enfermedades son las más frecuentes, para que tengáis una idea por dónde podemos ayudar a estos clientes. Si conocemos en qué consiste el glaucoma, las cataratas, sabemos a qué parte del ojo afectan, podemos entender qué es lo que debemos implementar para mejorar esta situación. Y herramientas tenemos muchas, solo falta ayudarles a desarrollar lo que sí pueden desarrollar. Pues empezamos. Se han ido dos. Lo primero de todo, tenemos aquí un esquema de las vías visuales. Como podéis ver todos, el ojo está situado en la parte anterior
de la corteza cerebral, pero sus nervios ópticos continúan hacia atrás y se van a cruzar en el quiasma óptico. Hay mucha información aquí que no vamos a tratar. Si alguien está interesado, hay muchos libros que le van a ayudar. Pero luego las radiaciones ópticas van a llegar hasta la corteza calcarina o corteza visual, que es donde realmente se produce la visión. Esto es un aspecto global de lo que es el ojo y la corteza visual. No pasa. No pasa. Ahora, sí, no sé qué es que tengo. ¿Puedo hacerlo aquí? Vale. En la sección primera vamos a ver qué cosas afectan al ojo como inflamaciones o degeneraciones. Y tenemos en los párpados la blefaritis, que es una inflamación del borde del párpado, los orzuelos, que son estos bultos que salen en los párpados, y los chalazions, que es cuando un orzuelo se enquista. Todos conocéis estos síntomas, todos habéis tenido a alguien cercano que tenga algo de esto. En las conjuntivitis hablamos de las infecciosas, de las traumáticas, de las irritativas. Y en la córnea podemos encontrar infecciones o degeneraciones. No hace falta saber la infección de qué es, porque nosotros no vamos a tratar, vamos a aliviar estas condiciones del ojo. Y para ello, ¿cómo podemos ayudar? Pues en las inflamaciones lo más importante es la relajación y la visualización. Tenemos dos herramientas magníficas de relajación, como son el palming y como es el sunning. Y la visualización es una poderosa herramienta para trabajar con cualquier cosa en nuestro cuerpo. Nuestra mente tiene más poder del que nosotros creemos. Si visualizamos las cosas como tienen que estar, cómo van mejorando, cómo se van sanando, finalmente sucederán. Se puede visualizar haciendo palming, se puede visualizar haciendo sunning o se puede visualizar simplemente meditando. Otras técnicas naturales que podemos utilizar en estas inflamaciones es la hidroterapia, técnica muy antigua que consiste en alternar salpicados de agua a los ojos, alternando agua caliente y agua fría. Diríamos que 25 salpicados de agua caliente seguidos de 25 salpicados de agua fría y volvemos a repetir. Es una acción sobre los tejidos, sobre el sistema vascular, que ayuda mucho a relajar los tejidos, a mejorar la irrigación, el aporte de nutrientes y a evacuar las toxinas. Tonifica y relaja. Otra cosa que podemos sugerir es la utilización de la fitoterapia, el tratamiento por las plantas. Esto no necesita receta médica y cualquiera lo puede hacer en su casa. Entre las plantas más utilizadas para calmar los ojos se encuentra la eufrasia, la manzanilla, el aciano y tantas otras. El glaucoma. El glaucoma es la ceguera silenciosa que llamamos los oftalmólogos. El glaucoma, todos conocemos algo. Siempre hay alguien cerca de nosotros, conocido, que puede tener glaucoma. El glaucoma refiere un aumento de la presión intraocular. Para que aumente la presión intraocular puede haber dos causas, que aumente la secreción o que disminuya el drenaje. En la imagen de arriba tenemos un diagrama del ojo con un cuadro en rojo que va a ampliarse más abajo, donde vemos dónde se origina el humor acuoso y dónde se evacúa. Los procesos ciliares que están detrás del iris, entre el iris y el cristalino, son los encargados de segregar este líquido llamado humor acuoso, que va a pasar a la cámara anterior y se va a evacuar por el ángulo entre el iris y la córnea.
según se va produciendo humor acuoso, se va regenerando el que hay dentro de la cámara anterior y posterior y se va eliminando, manteniendo un flujo continuo. Si hay algún impedimento en el drenaje, en la salida, pues se aumenta la cantidad de humor acuoso en el interior de la cámara anterior. Si, por el contrario, aumenta la secreción, si abrimos más el grifo, también habrá más. Los tipos de glaucoma son o agudo o crónico. Aquí hay una imagen de cómo el aumento de presión en la parte anterior del ojo se transmite a través de los medios en el interior del ojo, como el humor vítreo, y va a caer sobre toda la retina y también, sobre todo, encima del nervio óptico. ¿Qué sucede cuando la presión de una zona es superior a la del exterior? Pues que no hay nada que pueda fluir dentro. Si en una habitación hay mucha presión, nada puede entrar de fuera, necesita mucha más fuerza para entrar. Como por el nervio óptico llega la sangre a irrigar la retina, si aumenta la presión, la sangre no puede entrar y entonces disminuye la irrigación de las células de la retina y, consecuentemente, pueden morir. En la fotografía de la derecha vemos un corte de la córnea, el iris, un cuarto de cristalino. Los procesos ciliares son esos dedos que aparecen donde se segrega el humor acuoso. Lo más habitual de encontrarnos es glaucoma crónico. En realidad, el glaucoma crónico es una afectación del nervio óptico. Le llamamos neuropatía óptica progresiva. Tenemos que considerar 3 factores. Uno de ellos es la presión intraocular. Segundo, el aspecto del nervio óptico. Y finalmente, la campimetría. Y vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Existe la creencia de que el glaucoma es aumento de presión. Y, en efecto, la presión en el interior del ojo puede ser alta, pero también puede ser normal, porque esto ya es una cosa individual. Cada persona tiene su propia presión, como tiene su propia estatura, como tiene su propio tono de piel, color de ojos. Y aunque se hacen unas medidas para establecer cuál es la presión normal, no deja de ser la campana de Gauss. O sea, hay gente que su presión normal está por debajo de lo normal y otros que la tienen por encima. Así que en el glaucoma crónico podemos encontrar que la presión sea normal y la persona tenga problemas, o que la presión sea alta, que suele ser lo más frecuente. Por eso no solo se considera la presión, también se considera el aspecto del nervio óptico. Y aquí tenemos unas fotografías de lo que es la cabeza del nervio óptico, mirándola como la mira un oftalmólogo cuando a través del oftalmoscopio y a través de la pupila enfocamos el fondo del ojo. El nervio óptico reúne todas las fibras de la retina para conducir esta información hasta la corteza visual. Y en el centro vemos una especie de un circulito más blanco que es la copa óptica, es la excavación fisiológica, porque todos tenemos una excavación. Pero si esta excavación es como la de la foto de la derecha, mucho más grande, entonces tenemos un problema. El tamaño de la excavación importa. Si tenemos la excavación demasiado grande, indica que hay células en la retina que están muertas y no envían sus axones a través del nervio óptico hacia la corteza visual. Luego es importante valorar el tamaño de la excavación. Y el tercer factor a considerar sería la consecuencia del segundo y del primero, que es el estudio del campo visual o lo que llamamos campimetría. Aquí, con esta prueba, se hacen como unos mapas de las células de la retina
que están vivas o responden al estímulo de la luz y las que no. Y las que así. Ni unas veces sí, otras veces no. Entonces, en negro oscuro se puede ver en el diagrama de la derecha la zona que se considera de células muertas. En zonas grises, y dependiendo del nivel de gris, vemos las células que están más o menos afectadas. Y en blanco son las células que están fenomenal y que responden a todos los estímulos de luz. Se utilizan distintos tamaños e intensidades de punto de luz para detectar más detalles en el campo visual. Así pues, necesitamos de las tres partes, de los tres factores para decir que una persona tiene glaucoma. No solo la presión, no solo la excavación, pero considerando la presión, la excavación y el nervio óptico podemos llegar a una conclusión. Causas del glaucoma. ¿Por qué tenemos glaucoma? ¿Por qué las personas tienen glaucoma? Hay autores que apuntan que es, pero estos autores son todos de nuestro bando. Son Meir Schneider, Roberto Kaplan y otros muchos que estudian la visión natural. Por ejemplo, el desequilibrio del uso de ambos ojos puede llevar a generar presión más en un ojo que en otro. Usar poco la periferia y utilizar en exceso la visión central también es un factor que termina atrofiando las células de la periferia y desgastando la zona central. La ansiedad, el nerviosismo, el estrés. El glaucoma, en cuyo origen está el agua que fluye, si fluye adecuadamente o no fluye adecuadamente, si se estanca o no se estanca, tiene que ver con las emociones. Todos sabéis la relación que existe entre los fluidos y las emociones. Cuando no expresamos las emociones, cuando nos las guardamos, cuando tenemos frustración, ira, puede aumentar la presión intraocular. Cuando sentimos mucha presión en nuestra vida, puede ser a nivel familiar, a nivel de trabajo, en el mundo en el que nos relacionamos, en el ambiente social. También otra posibilidad es que estemos comiendo inadecuado, que estemos tomando demasiados excitantes, como el café. La adicción al trabajo también puede ser una causa. Y si tenemos relaciones poco satisfactorias, puede ayudar. ¿Qué consecuencias tiene en el ojo el glaucoma? Una vez visto qué es el glaucoma, vamos a ver cómo se manifiesta en un ojo. Pues como llega poca sangre porque no le dejamos entrar suficiente desde la arteria central de la retina, puede haber muerte de los fotorreceptores, que son los conos y los bastones, por falta de oxígeno. Con lo cual, hay un estrechamiento progresivo del campo visual. Las células que van a morir primero son las de la periferia. Pero también vamos a encontrar zonas en las que también hay pérdida de células y se llaman escotomas y pueden estar dispersos a todo el campo visual. El nervio óptico, como consecuencia de la muerte de los fotorreceptores, va sufriendo una atrofia progresiva. Y esto nos conduce finalmente a una visión en túnel, como si miráramos por un tubo y solo vemos aquello que enfocamos. Como tratamiento para el glaucoma, en la medicina tenemos el tratamiento médico, que son gotas, todos conocéis, las gotitas por la mañana, por la noche. Y si esto no funciona, se opera, tratamiento quirúrgico. Pero, ¿hay algo más? Pues yo creo que sí. Podemos trabajar con el método Bayes. ¿Y qué tenemos que hacer en el método Bayes? ¿Qué es lo que más sufre? La periferia primero, pues vamos a estimular la visión periférica. Y nos vamos a dar cuenta de que estos clientes pues no utilizan la visión periférica, la tienen descuidada, así que vamos a estimularla con los diversos juegos que nos van a ofrecer nuestros colegas aquí, con paseos nocturnos, porque en la oscuridad la mácula no funciona, lo que se activa es la periferia. Haremos palming para relajar los ojos porque sabemos que están muy tensos. Y lo haremos en periodos cortos y lo podemos alternar con el sunning, siempre buscando periodos cortos.
Otras cosas que podemos hacer. Necesitamos estimular el corazón y la circulación. Ejercicio. Ejercicio al aire libre, importante. Y como diría Meir, el cuello. Hay que liberar el cuello. Liberar el cuello y masajear. Masajear mucho la cara y el cuerpo. Y dejamos por aquí el glaucoma. Nos vamos al cristalino. Cristalino es la lente que se encuentra detrás del iris y que nos ayuda a enfocar. Es una lente muy poderosa que tiene una forma biconvexa y nos ayuda a enfocar. Tiene varias capas. De fuera a adentro está la cápsula, después la corteza y después el núcleo. Ahí vemos también la situación de la lente en el ojo. ¿Qué síntomas encontramos en una catarata? ¿Cómo es una persona? ¿Qué nos dicen las personas que tienen cataratas? Empiezan teniendo una visión borrosa. Luego se deslumbran, las luces les deslumbran. Los colores, ellos no se dan cuenta, pero empiezan a percibir mal los colores, porque es una cosa lenta. Según el tipo de catarata, también puede haber visión doble. La imagen se puede desdoblar. Y curiosamente, la catarata miopiza el ojo, los hace un poquito miopes. Es muy típico que te venga una persona mayor a la consulta y te diga: doctora, estoy mejorando porque ahora ya no necesito mis gafas para ver de cerca. Y es que tiene cataratas y entonces, como se ha miopizado el ojo, ha contrarrestado la presbicia. No se dan cuenta porque no conducen o porque no se fijan que han perdido visión de lejos. Las cataratas, según su clasificación, pueden ser por la edad, senil, por un golpe, traumática, cuando se nace con ellas, congénita, o también asociada a otras enfermedades, como pueden ser problemas de tiroides, enfermedades profesionales, diabetes. Aquí tenemos unas imágenes de diferentes formas y tipos de cataratas. Cataratas congénitas, cataratas corticales, cataratas centrales, nucleares. La última es una nuclear, la de arriba de la última es una cortical. Las dos primeras son cataratas congénitas, llamadas también algunas veces pulverulentas. ¿Qué puede causar una catarata? Hay causas tóxicas, el tabaco, el alcohol, ciertos fármacos, una exposición exagerada a los rayos ultravioleta, también un envejecimiento, enfermedades metabólicas o enfermedades laborales. Enfermedades metabólicas puede ser, por ejemplo, una diabetes. Las enfermedades laborales, los soldadores tienen más predisposición, si no utilizan una protección adecuada, a tener cataratas por el efecto de la luz. El tratamiento de la catarata en la medicina solo es quirúrgico. Pero hay muchas más cosas que se pueden hacer. Trabajando con el método Weiss podemos ayudar a relajar los ojos. El doctor Weiss decía que la catarata también era tensión. Haciendo palming, haciendo sunning, mirando a lo lejos con relajación. Buscar los detalles con la centralización. Y estimulando la visión periférica, todo ello puede llevar a una mejor relajación. Y el cristalino poder regenerar su forma. Otras cosas que pueden ayudarnos es mejorar la circulación de los ojos, liberar el cuello. Esto va de serie en todas las enfermedades. Liberar el cuello, ejercicio, masajes. Pero también hay causas emocionales o psicológicas que pueden afectar a cada persona y producir una u otra enfermedad. La emoción principal suele ser el miedo. Entonces, hay preguntas que podemos hacernos o que podemos presentarle al cliente para ver si se identifica. No es necesario que las tenga todas, incluso puede negar que tenga algo que ver con él. Muchas veces todavía no son conscientes. Pero puede ser, la pregunta es: ¿estás nublando tu vida manteniéndote demasiado ocupado? ¿Estás arrastrando cargas del pasado? ¿Tienes tu casa llena de pertenencias innecesarias del pasado? ¿Te da miedo soltar o dejar ir?
Tu comunicación es poco clara, es confusa. ¿Y tú eres capaz de mantenerte en tu propósito cuando decides algo? Todo esto puede hacer pensar en cómo estamos funcionando y si lo deseamos podemos cambiar. Retina. Todos sabéis la retina es el sistema nervioso del ojo, es la capa que tapiza todo el fondo del ojo. Y en la retina podemos encontrar, yo he hecho un esquema porque no podemos tocar todas las enfermedades de la retina. Tenemos el desprendimiento de retina, tenemos la degeneración macular y hablaremos de otros problemas de retina. El desprendimiento de retina. En el desprendimiento de retina, la separación se produce entre dos capas de la misma retina. La retina tiene 9 capas de células, entre células, núcleos, fibras. La primera neurona, que son los fotorreceptores, están insertos como dedos en un guante en las células del neuroepitelio, que está por debajo de ellas, y desde donde reciben la nutrición. Bueno, pues esta zona es la más frágil de toda la retina. Cuando se produce un desprendimiento es porque se separan los conos y bastones del neuroepitelio o epitelio pigmentario, porque la retina es transparente excepto por este neuroepitelio o pigmentario que es de color naranja. Y es por esto que cuando miramos el fondo de ojo tenemos un reflejo naranja. Todo el resto de la retina es transparente para permitir que la luz llegue hasta los fotorreceptores y puedan transformarla en impulsos eléctricos. Entonces, sabiendo que la retina se desprende por aquí, ¿qué es el desprendimiento de retina? ¿Cómo se puede producir? Pues una forma es el regmatógeno, una palabra muy rara, pero es la oficial. El que conocemos como un desprendimiento de retina es este. Por tracción brusca, se rompe la retina y el líquido que hay en el interior del ojo puede pasar por detrás de la retina, por el agujero detrás de la retina e ir despegándola. ¿Qué puede causar un desprendimiento? ¿Qué puede favorecerlo? Las miopías elevadas tienen muchos puntos. La degeneración vítrea también. Y también puede ser ocasionado por un traumatismo. Aquí hay un esquema de cómo se empieza a producir un desprendimiento por tracción vítrea. El vítreo está en la parte posterior del ojo, detrás del cristalino, y rellena completamente la cámara, la cavidad posterior. Cuando el vítreo empieza a degenerar, se contrae, aparecen los cuerpos flotantes y puede quedar alguna zona todavía pegada a la retina y con los movimientos de la cabeza el vítreo se mueve, estirando a veces la retina en ese punto de anclaje y produciendo esa rotura que va a permitir que el líquido vaya a pasar por detrás y vaya a despegar el resto de la retina. ¿Dónde se localiza frecuentemente este desprendimiento por tracción? Siempre, casi siempre, en la periferia. ¿Y qué síntomas vamos a encontrar? Pues destellos luminosos, una lluvia de hollín, la sensación de un velo que cae, falta de visión en alguna parte del campo visual. ¿Cómo trata la medicina el desprendimiento? Con láser, con frío o crioterapia, o directamente el quirúrgico. Cuando solo hay un agujero y todavía no se ha producido el desprendimiento, como en la parte de abajo, que vemos un agujero poco ovalado, el láser, quemando la retina alrededor del agujero, puede producir el sellado de este agujero, evitando que el líquido pase detrás de la retina y se produzca el desprendimiento. Casos que se haya producido ya el desprendimiento, hay que operar. Así que en el desprendimiento de retina la zona afectada es la retina periférica, fundamentalmente. Dependiendo de su gravedad, se puede extender al resto de la retina.
¿Qué podemos hacer con el método BASE? Lo primero de todo, equilibrar la visión central con la visión periférica, utilizando un parche central para estimular la periferia y dejar descansar la zona foveal. También tenemos que relajar con el palming, con el sunning, utilizar todas las técnicas que conozcamos para periferia, movimiento aparente, paseos nocturnos, etcétera, etcétera. ¿Qué emoción podríamos encontrar en este problema ocular? La periferia nos relaciona con el mundo que nos rodea. La visión periférica nos hace ver lo que está fuera de nosotros, no lo que enfocamos. Muchas veces estas personas se encuentran separadas del mundo exterior y se encierran en sí mismos, descuidando sus relaciones. ¿Y qué preguntas podría hacerse una persona que tiene desprendimiento? Por ejemplo, ¿tienes una perspectiva restringida o estrecha de tu vida o de la vida? ¿Te resulta difícil acceder a tus sentimientos? ¿Estás demasiado centrado en tu mente, en la razón? ¿Tu vida tiene un enfoque demasiado material? Otro problema de retina es la degeneración macular y cambiamos al centro de la retina. La fóvea en el centro de la mácula toma su nutrición de la coroides, de la zona que está por debajo de la retina. Es la única parte del ojo que no recibe nutrición de la arteria central de la retina, porque aquí la retina es más fina y a la vez tiene mayor necesidad de nutrientes. En la foto de arriba vemos lo que es la fóvea, esa zona más honda en el centro de la mácula, donde los axones de las células nerviosas se separan para que la luz llegue directamente al fotorreceptor, porque aquí es donde vemos con mayor nitidez. En la fóvea solo hay conos. Y en la imagen de abajo podemos ver una zona negra cuando hacemos una exploración inyectando un contraste fluorescente en las arterias. La zona negra es donde no llega este contraste y esta zona precisamente es la mácula, porque no recibe nutrición de las arterias de la retina, recibe la nutrición de la parte inferior de ella, de la coroides. Hay dos tipos de degeneración, todos la conocéis, la degeneración húmeda y la seca. La húmeda es aguda, se producen hemorragias y puede suceder a cualquier edad, mientras que la seca es crónica, sucede a lo largo de años, es un tipo degenerativo y se da más en personas mayores. ¿Qué causas podemos encontrar en la degeneración macular? Volvemos a lo mismo. Este es un mal de nuestra época, el exceso de visión central, en detrimento de la visión periférica. Hacemos demasiado uso de la visión central. Dedicamos demasiado tiempo a pantallas de ordenadores, tabletas, teléfonos, lectura, televisión, escuelas, estudios, demasiado tiempo. No está proporcionado al uso que hacemos al exterior, con un campo visual amplio, utilizando la periferia, viendo colores, 3 dimensiones. El uso excesivo de la visión central siempre va en detrimento de la visión periférica. Si lo unimos al estrés que producen todas estas actividades y al uso de gafas, que aún potencia más el uso de la visión central, junto con dejar la mirada fija en un punto mucho rato, encontramos que tiene muchos puntos para tener problemas maculares. ¿Qué podemos hacer con el método Bates? Relajar, relajar y relajar. Palmeo, sunning, palming, trabajo con microcaracteres, que podemos utilizar la visión periférica a la vez si caminamos con ellos, mirar a lo lejos, centralizar, utilizar la mácula adecuadamente, buscando detalles, buscando colores. Y movimiento, necesitamos movernos, oscilaciones, estimulación de visión periférica, barridos, movimiento aparente.
Y este diagrama que veis, esto se llama rejilla de Amsler y se utiliza para detectar alteraciones en la mácula. Con cada ojo por separado, tapando el otro, se fija en el punto central y se observa cómo se ven las rayitas de las cuadrículas. Aquí tenemos la foto de lo que vería una persona con un inicio de degeneración macular. Lo normal es que las rayas se vean paralelas en las dos direcciones. Es un método muy sencillo para diagnosticar si hay un principio de degeneración macular. Y en la mácula también tenemos otro tema, que es el desprendimiento exudativo. No es una degeneración, es como un desprendimiento en vez de por tracción, porque se acumula líquido debajo de la zona de la mácula. También se le llama edema macular. Aquí lo que falla es el bombeo entre las células de la retina y la coroides. Como he dicho antes, los fotorreceptores se nutren de la coroides. Se bombea sangre de la coroides a los fotorreceptores y los detritos se eliminan hacia la coroides. Cuando el bombeo falla, se acumulan los desechos debajo de los fotorreceptores, produciendo una atrofia de estas células. El tratamiento que se les da es antiinflamatorios o láser para quemar estos puntos. Causas. Muchas de las causas son enfermedades del tipo vascular, como la diabetes. También algún proceso inflamatorio. También en los postoperatorios de cirugía de cataratas. Aquí tenemos a la derecha unas fotos, son muy bonitas. La de arriba es normal, es una OCT y una fotografía de la zona macular. Y en la de abajo podemos ver que la zona central, las dos capas están separadas. Ahí hay un edema macular y se refleja también en la foto de la derecha. El trabajo con el método BEI sería relajación, vuelta a la relajación, siempre estamos relajando, estimulación de la visión periférica y visualizar la sanación de esta zona. Y hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado.